é liberação definitiva. Ora ela chega ali, e Filisteu nang asali bem encontrei. Nang tabata grita de alegria. Na momento Espírito do Senhor ayena Samson e ela quebra e cabuya kunang amara su braça nang kuni, como si fuera ta cordão quima e tabatata. Wes nang capítulo 5, versículo 4. E inimigo nang abira contento finalmente nang captura Samson. Sin embargo, felicidad dinang adura hope cortico. Espíritu de Dios a posee de tal manera que lo que estaba tiene mara abira algo despreciable. Y fuerza de su enemigo nang abira débil. Lo que estaba mara a bin abau finalmente el aguardo quebra. Ora Espíritu Santo de Dios poderá de una persona esa que te queda liberada de tu obligación. Bau de acción de Espíritu Santo no tiene nada como no por así. Nada está imposible, nada está difícil, nada está más fuerte como pasó, nada no está más fuerte que el Espíritu de Dios. Well, no tiene dificultad que por detener un gene que tiene Espíritu Santo. Así na manera es Filisteo no por a contener Samson mientras estaba mantener su mes fiel a Dios, así no tiene límite para el son que tiene Espíritu de Dios. No tiene maldición, no tiene barrera, no tiene inseguridad capaz de retener, mover para el legítimo rebeldía del Espíritu Santo. Rebelión contra el cadena. Rebeldía contra lo que está manteniendo preso, lo que está manteniendo limitado, mientras el propio Dios ya ha liberado. Cristo ha dado nos libertad para hacernos libres de verdad. Pese para firme de la libertad y no vuelve someterse na yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Tabo mesta es un que decidi de someterbo na yugo de esclavitud. Si ya bo aguardo liberar para Cristo, si ya bota un de Dios, e prome intento de ta mara pa e malo ta surge e rebelión de Espíritu Santo. Kutaha se quebra e caboyanang de esclavitud. Permanecer firme na Espíritu Santo ta é única garantía de liberação permanente.